Vamos al modelo de gestión de los centros educativos. Un sistema de elección de horas perverso, lo dijimos hace un rato. Como el resultado del sistema de elección de horas, se nos ha dicho que aproximadamente el 80% de los docentes de centros educativos como el IABA, el Zorrilla, el Dámaso o algún liceo de ciclo básico de Ciudad de la Costa son efectivos grado 4 a 7. Mientras que el 80% de los docentes que dictan clase en los liceos de Casaballe, Cerro Norte, Barrio Borro, son interinos. Entre el 60 y el 80% de los profesores de los liceos de la periferia son interinos. No hay ninguna política de incentivos para cambiar este tremendo impulsor de la desigualdad de aprendizajes. O sea, la diferencia de calificación de docentes lleva a la diferencia de remuneración. Por eso dijimos que insólitamente un gobierno de izquierda, que se denomina izquierda, gasta más en los alumnos pertenecientes a los niveles socioeconómicos más altos y sensiblemente menos en los alumnos pertenecientes a los niveles socioeconómicos más bajos. Una total vergüenza, y lo saben. ¿Cuántos años hace que se sabe que el sistema de elección de horas, donde eligen primero los que tienen mejor puntaje y eligen los mejores lugares y eligen al final los que tienen menor puntaje y terminan corriendo de un lado para otro porque tienen salpicadas las horas en distintos lados? ¿Y qué significa eso? Significa que los chiquilines que tienen menos respaldo en su barrio, en su familia, que tienen menor nivel de ingreso, le enseñan los docentes que están menos calificados. Es terrible. Y que no se proponga el cambio. Que no se proponga el cambio. Es algo insólito. La mayor rotación se concentra en los centros vulnerables en el nivel del ciclo básico. Los docentes taxis son un fenómeno común en los centros correspondientes a las zonas más vulnerables. Pero lo más grave es que, de acuerdo a lo que yo escuché por ahí, se tiene pensado premiar la titulación y la concentración. ¿Y qué vamos a generar con esto? Más desigualdad. Pero es obvio, encima a los que están dándole clase a los alumnos más aventajados, le vamos a pagar todavía más para que sigan dándole clase a los alumnos más aventajados. O, espero yo, se empezará a establecer un régimen de incentivos económicos para que los docentes más calificados elijan los lugares más complicados. Porque eso es un sistema equitativo. Esto otro que tenemos es un sistema que potencia las desigualdades desde la conducción de la educación. Las horas dictadas. En 1997 no se dictaban 10.000 horas. En 2008 no se dictaron 50.000, estoy hablando de secundaria. 50.000. Esto significa que hay grupos enteros que no tienen el dictado de una asignatura durante meses o incluso todo el año. Me han dicho que todavía este año hay 2.000 horas no asignadas en la UTU. Me han dicho. Aumentó el presupuesto para la educación, aumentó sustancialmente el salario docente, sin embargo aumentaron exponencialmente el número de horas no dictadas, es decir, el ausentismo docente. ¿Por qué? Por ausencia de mecanismos de gestión y control del sistema. El informe PISA 2015 indica que Uruguay es el país de los 72 que tiene menor carga horaria semanal de trabajo en aula para los estudiantes de 15 años. Además, hay un largo periodo de vacaciones y una enorme fragmentación de 13 asignaturas en el ciclo básico, lo que aumenta la pérdida de los tiempos intermedios, pasar lista, poner orden en la clase, si cambia cada 40 minutos o cada 80 minutos. Nuestro país es el tercer país de los 72 con mayor número de inasistencia de profesores y estudiantes. De acuerdo a los datos del informe de PISA 2015, somos el tercer país con mayor ausentismo estudiantil. Se mide ausentismo como un día completo en que los alumnos informan que no asistieron en las 2 semanas previas a la evaluación de PISA. También somos el tercer país con mayor ausentismo docente, según lo reportan los directores de los liceos. En 2003 era el 64% y 12 años después bajó a 61%. Vaya mejora. Somos uno de los 3 países de los 72 que no tienen un examen y evaluación nacional de rendimientos y aprendizajes de los docentes. Y somos uno de los 6 países con el índice más bajo de enseñanza científica práctica. Pero además de la carrera docente, de la reestructura del estatuto docente, ni hablemos. La autonomía era promesa de campaña, pero ni hablemos. De la autonomía de los centros educativos.
Se desmontó el programa ProMejora, que iba en la dirección adecuada en cuanto a promover la capacidad de gestión y autoevaluación de los centros. Uruguay está entre los 5 países de los 72 estudiados que presentan el índice de menor autonomía de los centros educativos. Menor autonomía de los centros educativos. Estamos entre los 5 países con más alto grado de resistencia docente a los cambios. Estamos entre los 5 países con menor oferta de actividades extracurriculares a los estudiantes. Los directores, excepto en ciertos centros educativos, no pueden contar con un elenco docente estable. Todos los años se vuelve a elegir horas y vaya a saber, es una tómbola, empezar de nuevo. Los docentes de menores grados y más jóvenes tienen que saltar de un lugar a otro, haciendo malabarismo con los horarios. Por lo tanto, no tienen horas disponibles en el centro para trabajar y conocer a los alumnos. Los alumnos reciben hasta 13 docentes distintos por semana que dan clases y se van corriendo porque no tienen más remedio. Una parte de esas clases además no se dictan por el ausentismo docente. Es imposible la personalización en ese contexto. Tampoco es posible que los docentes conozcan la realidad de los alumnos y el sistema se convierte en el enemigo perfecto de la personalización de los aprendizajes. No existe un programa extendido de capacitación en gestión. No hay una orientación para incorporar en el trabajo educativo a las familias, a los actores sociales comunitarios. No se toma a las familias como protagonistas del quehacer educativo. Es un milagro que no haya más deserción que la existente. El actual modelo de gestión de los centros educativos es una máquina de expulsar y que penaliza además a los más desprotegidos. Y allí están, no pasa nada, se ve pasar la catástrofe y desandando las pocas cosas que iban en la dirección adecuada. Este Consejo Directivo Central de la ANEP desmontó el ProMejora, el programa que iba en la dirección de avanzar en la lógica de las comunidades educativas. Pero también existen situaciones que afectan el buen funcionamiento en primaria. Aunque parezca mentira, muchas veces los directores, las directoras de escuelas tienen que encargarse de contratar a través de las comisiones de fomento los servicios básicos como la limpieza, pagar la cuenta del teléfono, la atención del comedor. No es algo nuevo, viene de hace décadas, pero no se ha corregido. No se ha corregido. Eso significa que la directora muchas veces tiene que crear una empresa unipersonal y registrarla en el BPS, DGI, hacer los pagos en BPS y DGI, con lo que asume una responsabilidad directa, a veces tensionante, de riesgo, porque si no tiene la plata y la responsable, al final la ANEP va a bancar, pero en definitiva eso tiene consecuencias sobre el rol pedagógico de los directores, los transforman en administradores, afectan su profesionalización, en fin, verdadero desastre. La matrícula se mantuvo estable en estos años, como ya vimos, pero los vínculos funcionales se incrementaron en un 50%. ¿Qué tareas asumieron los nuevos contratados? ¿Cuántos fueron a los centros educativos? ¿Cuántas horas se incrementaron en la estructura central e intermedia del CODICEN y de los consejos desconcentrados? ¿En qué se gastó la plata? ¿Tuvo algún impacto en el trabajo en los centros, en el apoyo efectivo a los docentes? ¿Cuántos funcionarios o consultores de ANEP se contrataron en estos años que no cumplen tareas directas en los centros? ¿Qué porcentaje del aumento presupuestal se fue en estos contratos de asesoría, consultoría, responsabilidades por proyectos, programas, planes pilotos, evaluaciones, análisis, etcétera? ¿Cómo era la relación entre horas de trabajo en los centros y horas en las estructuras centrales en 2005 y cómo es ahora? Los reclamos de los sindicatos docentes por el tamaño de los grupos, la falta de horas disponibles para atender a los estudiantes, el valor real de los salarios docentes, ¿no se podrían haber mejorado con el enorme incremento presupuestal de estos años? Toda la información que tenemos indica que se ha hipertrofiado la estructura intermedia, que se han asignado recursos humanos al desarrollo de una burocracia intermedia que va en desmedro del fortalecimiento de los centros educativos. Lo que se ha hecho desde el CODICEN y los consejos en este periodo es una desnaturalización de la idea de descentralización. La verdadera descentralización consiste en fortalecer los centros educativos a nivel local, en el marco de orientaciones claras y sustantivas desde el nivel central. Así funcionan, por ejemplo, los sistemas educativos de los países nórdicos. Nada de eso se ha hecho. Por el contrario, se ha dicho, generando una confusión conceptual, que se ha avanzado en la descentralización,
cuando en realidad no se ha hecho otra cosa que engrosar los mandos medios burocráticos. Mandos medios burocráticos encargados de diversos programas y consultorías que no producen ningún impacto en la gestión concreta de los centros educativos. Es muy grave, lo voy a decir con claridad, lo que se hizo fue sobredimensionar una estructura cada vez más pesada de cargos, que en muchos casos además figuran como docentes aula, pero que están en la estructura intermedia, con direcciones departamentales y regionales, que no aportan más que un incremento equivocado de la burocracia. El CODICEN creó una nueva dirección denominada Dirección Sectorial de Integración Educativa. Y a su vez, debajo de esa dirección, se están creando unidades coordinadoras departamentales de integración educativa. ¿Qué hay detrás de estos títulos tan rimbombantes? Equipos técnicos en cada departamento, en la zona metropolitana varios, que se suman a las comisiones departamentales que ya existían. Además de las comisiones departamentales creadas por el artículo 89 de la Ley de Educación, se creó la referida Dirección Sectorial de Integración Educativa, que está integrada por 20 personas a nivel central y por debajo de ella se crearon 23 comisiones descentralizadas, integradas cada una de ellas por 3 personas. Me cansa solo de leer tantos cargos intermedios y burocráticos para coordinar mientras los liceos fracasan, mientras en los centros educativos no avanza la autonomía, pero llenamos los cargos intermedios de asesores, promotores, evaluadores, todos en el marco de un sistema que se multiplica en la acumulación burocrática. Toda la estructura burocrática lejana y ajena a la necesidad de fortalecer la gestión de los centros educativos. Se genera una superpoblación de instancias de coordinación interinstitucionales, agregando una más y agravando una situación en la que sobran organismos y falta articulación efectiva. Es una maraña cada vez más inextricable de órganos, cometidos que se ha ido conformando y a la que ahora se suman nuevos componentes. El resultado es engrosar el mastodonte sin sustento educativo. Mientras tanto, se fracasa en donde se produce el fenómeno educativo, en las aulas, en los centros educativos. Uno tiene la sospecha, además, de que detrás de estas decisiones insólitas e inoperantes se puede esconder un manejo clientelístico de acumulación de cargos alejados de la docencia directa. Claro, además, como muchos de ellos figuran como docentes aulas, aparecen en las estadísticas como clases, pero en realidad no es así. Pero además esta estrategia de distribución de recursos confunde la idea de descentralizar con la construcción de estructuras burocráticas de escala departamental múltiples y superpuestas. La descentralización efectiva es la que genera una creciente autonomía de los centros y que por tanto transfiere capacidades y toma de decisiones a los centros. Agregar nuevas estructuras de escala departamental es contradictorio con el desarrollo de la autonomía de los centros de enseñanza. O sea, el error cometido por la Ley General de Educación, que creó las comisiones coordinadoras departamentales, a ese error el CODICEN le agrega ahora nuevas estructuras pesadas, intermedias, por medio de estas nuevas unidades coordinadoras departamentales de integración educativa. Totalmente descaminado y desorientado. Y en paralelo se desmontó el PROMEJORA, que iba justamente dirigido a fortalecer la capacidad y la autonomía de los centros educativos. El mundo del revés. Los programas de estudios son viejos. El modelo pedagógico se define en función de conocimientos y no de competencias para aplicar los conocimientos. No se ha dado ningún paso concreto para cambiar de un enfoque enciclopédico, contenidista y memorístico de los aprendizajes a un enfoque de aprendizaje por competencias. Fíjense lo que dijo a fines del año pasado nada menos que el director ejecutivo del INED, que ya lo he citado, en Brecha, 21 de octubre del 16. Escuchen esto, es muy grave. Lo dice el director ejecutivo del INED. Uruguay es prácticamente el único país de América Latina, escuchen, que tras la salida de las dictaduras no hizo un proceso de discusión sobre los contenidos de la enseñanza. Acá hay una inercia de un mandato fundacional en primaria y en secundaria de que debía ser la educación y a partir de allí todo fue procesamiento interno. Ha sido un diálogo consigo mismo, un diálogo corporativo y la sociedad no opinó. Ustedes no se visten con la ropa de 1948.
No usan un reloj de 1948, no andan en un auto de 1948. ¿Por qué ejercen y viven la profesión como si estuvieran en 1948? La educación secundaria, sigue diciendo Palamidesi, la educación secundaria nació como un canal de selección del 20% que iba a ingresar a la educación superior. Cuando se armó el currículum no se contemplaron las necesidades de todos los adolescentes, sino que se reprodujeron esos canales y esa división del conocimiento propia del siglo XIX. Contundente, ¿no? Pero nada se ha hecho para transformar seriamente los contenidos educativos. Panorama desolador. Pero a pesar de este tremendo panorama, no todo es negativo. Existen experiencias positivas en nuestro sistema educativo. Para empezar, hay que señalar el enorme esfuerzo de miles y miles de docentes que reman contra la corriente y que día a día trabajan para hacer mejor nuestra educación. Sería muy injusto hoy no recordar el trabajo generoso de tantos y tantos docentes a lo largo y ancho del país. Hay una enorme cantidad de educadores anónimos que todos los días renuevan su compromiso con la educación de nuestros niños y adolescentes, que son los verdaderos gladiadores de la educación, aún en las condiciones más adversas, aún teniendo que correr de un lado para otro para dar clases aquí y allá, aún sin el incentivo de formar parte de comunidades educativas que les permitan un trato continuo y personalizado con los estudiantes, aún sin la renovación de los contenidos pedagógicos, tratando de adaptarlos con la mayor dedicación, con el mayor esfuerzo, con la mayor buena voluntad. Hay también una enorme cantidad de estudiantes que se esfuerzan para formarse y que a pesar de todo siguen apostando a la educación como el camino del crecimiento laboral y del desarrollo personal. Niños, adolescentes y jóvenes que van a clase, a pesar de que muchos de los contenidos que se les brindan no tendrán un valor de utilidad en su vida futura, que persisten en el sistema educativo buscando complementar su formación con aportes diferentes, que están ávidos, como los que están acá, de recibir una propuesta novedosa, innovadora, actualizada. Hay cientos de miles de familias que apoyan a sus hijos y que quieren lo mejor para ellos, impulsándolos a perseverar en el esfuerzo y continuar el camino de la educación, que los acompañan, que hacen cola bajo lluvia o haciendo turnos desde la madrugada para matricular a sus hijos. En definitiva, que buscan aportar desde su propia experiencia elementos complementarios para la formación de sus hijos. Pero también hay resultados positivos a nivel de algunos centros educativos en los distintos subsistemas de la educación pública. Ni hablar de los resultados de los chicos de Tala en robótica, por favor, una maravilla. Escuelas públicas como la escuela número 178 de Casaballe, o los exitosos programas de séptimo, octavo y noveno en escuelas rurales que fueron implementados desde el 96 y que se han mantenido como política de Estado, o el liceo número 4 de Maldonado, el liceo Rincón del Cerro de Montevideo, varios de los liceos del departamento de Colonia, el liceo número 5 de Las Piedras y seguramente olvido algunos más. La experiencia de formación continua de los maestros desde la capacitación permanente, las experiencias de los bachilleratos tecnológicos o el ciclo básico de alternancia NUTU. Y también hay varias instituciones educativas de gestión privada que son testimonio de lo que se puede hacer y de cómo se puede cambiar rápidamente la educación en este país en los barrios más carenciados y marginados, el Liceo Jubilar, el Liceo Impulso, el Liceo Providencia o instituciones de apoyo educativo como Los Pinos. Son la prueba contundente de que cuando se construyen las comunidades educativas se reduce sustancialmente el fracaso. Se mantiene el vínculo de los alumnos con el centro educativo, se reduce la deserción y la repetición porque hay apoyo, porque hay acompañamiento, porque hay comunicación profunda. No hay fórmula mágica, de eso se trata, tan distinto y lejano de la burocratización, de los trámites, de los expedientes, de la multiplicación de consultorías, asesorías, proyectos. Pero son excepciones en un sistema que funciona totalmente de otra forma. Son excepciones en un sistema que no promueve ni apoya este tipo de experiencia. Son excepciones que existen y funcionan a pesar de todo, que reman contra la corriente. Y por lo tanto, si no hay un cambio sistémico, estas experiencias positivas, públicas y de gestión privada, corren el riesgo de agotarse o de asfixiarse. Muchas de ellas dependen de un director excepcional, lo que es una circunstancia totalmente fortuita
y no resultado de la dinámica del sistema. O continúan funcionando, pero ciertamente no pueden proyectar sus experiencias al conjunto del sistema, no pueden contagiar al sistema porque éste funciona de una manera radicalmente opuesta. Pero hay que tener claro que la mayoría de la gente espera un cambio y la enorme mayoría de los docentes y los estudiantes también. Es más, los docentes esperan y deben ser parte de la solución. Pero para que